Bienvenidos, chiquillos, a una nueva clase de Enfermería y Comunidad 2. En esta oportunidad vamos a hablar de la diabetes mellitus, bastante completo. Y al final les voy a dejar algunas cosas en relación a la evaluación del pie diabético y un videito para que lo hagamos como taller de alguna forma para que ustedes puedan aprender a utilizar los distintos elementos. Antes de partir, les voy a recordar que la diabetes mellitus, al igual que la hipertensión, es una garantía GES, por lo tanto vamos a tener que tener claridad cuál es el acceso, la oportunidad, la protección financiera y la calidad que debemos entregarle a nuestra atención. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Vamos a aprender a aplicar las etapas del proceso de atención de enfermería, integrando los aspectos éticos de la profesión en personas con diabetes mellitus o dislipidemia, utilizando de manera efectiva los recursos disponibles, considerando integralmente al paciente y a su familia. En esta clase, antes de aplicar, digamos, todo lo que es la atención de enfermería, tenemos que tener muy claro cuáles son las medidas clínicas que hay que tener en relación a esta patología. Vamos a partir en una primera parte. Esta clase es bastante larga, por lo tanto la voy a dividir en pedacitos más cortitos. Y vamos a hablar de las generalidades de la diabetes mellitus. Y la vamos a definir como un síndrome sistémico metabólico crónico que está caracterizado por la hiperglicemia, o sea, la elevación sostenida de la glucosa en sangre, que es causada por una reducción en la secreción o actividad de la insulina, dando como resultado la imposibilidad para metabolizar adecuadamente los carbohidratos, proteínas y grasas. Y aquí les quiero recordar, y por favor les pido que lo revisen, que la insulina no solo tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, sino que también es importante para poder metabolizar proteínas y metabolizar grasas. Tiene otras funciones más que también hay que tenerlas presentes. Esta definición que ustedes ven acá la pueden encontrar en el libro de Enfermería Médico-Quirúrgica, el Lockhart, del año 2001. Las posibles complicaciones de la diabetes mellitus vamos a tener las muy similares a la hipertensión arterial, el ictus o el accidente cerebrovascular, la retinopatía, el infarto, la insuficiencia renal, la impotencia o la incontinencia urinaria, parestesias, el pie diabético y la insuficiencia vascular. Esas son las más habituales y las más generales, las que se presentan con mayor frecuencia. Revisemos entonces los factores de riesgo, que son los más habituales. Para la diabetes mellitus tipo 2, ser mayor de 40 años, ser obeso, el estrés y tener historia familiar de diabetes. También, en menor medida, vamos a tener algunos factores genéticos, algunos factores autoinmunes, algunos factores virales y algunos factores ambientales. Por ejemplo, vamos a tener que una infección viral puede ser precipitante de la diabetes mellitus 1. Una pancreatitis, por ejemplo, o una enfermedad autoinmune, ya nos puede derivar directamente en una diabetes mellitus tipo 1. Los síntomas clásicos que ustedes van a ver van a ser las 3P, la poliuria, la polidipsia y la polifagia. La poliuria es el orinar más de lo habitual, la polidipsia es tener más sed de lo habitual y la polifagia es tener más ganas de comer o comer más de lo habitual. Y los signos clínicos más habituales van a ser la hiperglicemia y la glucosuria, el aumento de los niveles de glucosa en sangre y la eliminación de glucosa a través de la orina. Vamos a clasificar la diabetes mellitus como diabetes mellitus 1 y la diabetes mellitus 2. Y la diabetes mellitus 1 tiene mayor presencia durante la infancia y la adolescencia y el diagnóstico habitualmente se hace antes de los 15 años y corresponde a una deficiencia absoluta de secreción de insulina. O sea, ahí definitivamente el páncreas no está funcionando. En la diabetes mellitus 2 tiene mayor prevalencia en el adulto y la causa
Es una combinación de la resistencia a la respuesta insulínica y una respuesta secretoria compensatoria de insulina inadecuada. O sea, las células responden menos a la insulina que se está produciendo y como se responde menos y entra menos azúcar en la sangre, el cuerpo lo que hace es aumentar la cantidad de insulina que produce, pero esta insulina también es inadecuada. La diabetes mellitus 1 la van a ver habitualmente en el médico quirúrgico, por lo tanto vamos a hablar muy poco en relación a ella. Pero también hay que tenerla presente para poder tratarla dentro de los parámetros adecuados en atención primaria. La incidencia de la diabetes mellitus 1 vamos a tener que es mayor en niños entre los 10 y los 14 años, es más frecuente en los varones, y la diabetes mellitus 2 tiene mayor incidencia sobre los 40 años y es relativamente parejo entre hombres y mujeres. La mortalidad al año 2011 en Chile, un poco antigua la estadística, pero un poco para que tengan la apreciación general, se mueren más mujeres que hombres por diabetes mellitus. Los tratamientos para la diabetes mellitus 1 va a ser la insulinoterapia de frentón y para la diabetes mellitus 2 va a ser determinado de acuerdo a la necesidad y vamos a tener hipoglicemiantes orales o insulina y la combinación de hipoglicemiantes orales más insulina. En esta clase nos vamos a preocupar mayoritariamente de los hipoglicemiantes orales y de la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a hacer una clase de insulinoterapia en diabetes 2 que la vamos a hacer aparte para que les quede más clara que, digamos, puedan revisarla aparte. Junto a esto, que son las medidas farmacológicas, vamos a tener siempre para ambas patologías las medidas no farmacológicas, que son los cambios de estilo de vida, ¿no es cierto?, para unos estilos de vida saludables. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la diabetes mellitus 2? Y aquí vamos a hacer algunos recordatorios desde el examen de medicina preventiva, que no los especificamos mucho en esa clase, pero lo vamos a hacer ahora. Cada paciente que tenga una glicemia capilar mayor o igual a 100, tiene que hacerse un test de tolerancia a la glucosa oral. Ya vamos a ver qué significa eso. Todo paciente con glicemia capilar mayor o igual a 126, le vamos a pedir una glicemia en ayunas y lo vamos a ingresar al programa de salud cardiovascular. Y la glicemia en ayunas es, en el fondo, para confirmar cuál es la situación real de ese paciente en función de ese valor de glicemia. ¿Qué dice el GES? Que vamos a tener 45 días desde la sospecha y 24 horas desde la confirmación diagnóstica para ingreso al programa cardiovascular y comienzo de tratamiento. O sea, estos exámenes que están acá no pueden demorarse más de 45 días porque ya instauré la sospecha desde el momento en que le pedí los exámenes y una vez que ya tengo la confirmación diagnóstica tengo que tener 24 horas al paciente ingresado al tratamiento. La idea es que, al igual que la hipertensión arterial, el paciente va a volver con sus resultados de exámenes, se le va a confirmar en el momento el diagnóstico y automáticamente se le va a comenzar el tratamiento y se le va a ingresar al programa cardiovascular. Veamos algunos criterios, y aquí hay que tener algunos conceptos importantes que tenemos que tener presentes. La GAA va a corresponder a una glicemia en ayunas alterada, que es solo un valor alterado en ayunas y que probablemente no tiene mayor incidencia, pero igual hay que tener, digamos, alguna observancia en relación a eso. La IGO es la intolerancia a la glucosa oral, que nos va a dar como resultado, ¿no es cierto?, del test de tolerancia oral. Y la prediabetes, que es un término clínico ahora, ya la vamos a definir solo con glicemia en ayunas alterada o solo con intolerancia a la glucosa oral o la suma de glicemia en ayunas alteradas o intolerancia a la glucosa oral. Vamos a ver los algoritmos
y vamos a tener dos situaciones en que vamos a tener a ese paciente, ¿no es cierto?, mayor o igual a 45 años, sin otros factores de riesgo, le vamos a pedir una glicemia en ayunas, ¿ya? Y no tiene ningún síntoma clásico, y vamos a tener ese paciente que tiene ya los síntomas clásicos de diabetes, que va a tener polidipsia, poliuria y baja de peso, ¿ya? Y en ese momento le vamos a pedir una glicemia a cualquier hora del día, porque ya sabemos, ya tiene síntomas, por lo tanto lo que queremos saber es más o menos cómo está, y lo más probable es que nos dé una glicemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, y en ese caso nos va a dar automáticamente el diagnóstico, ¿no es cierto?, de diabetes. Cuando los pacientes ya están sintomáticos, lo más probable es que tenga diabetes, ¿ya? En el caso de los pacientes que no tienen los habituales 3P, ¿ya?, pero tienen a lo mejor no grandes factores de riesgo, le vamos a pedir una glicemia en ayuna, y esto se hace, ¿no es cierto?, después del EMPA, y vamos a tener que la glicemia en ayuna nos puede dar tres situaciones. La primera es que es menor a 100, y en este caso, vamos a hacerle un nuevo test, ¿no es cierto?, al año siguiente, un nuevo EMPA. Si la glicemia está entre Tongoy y los vilos, como dicen ustedes, o sea, con un valor entre 100 y 125, o sea, es un valor que no está normal, pero tampoco es una diabetes de frentón, le vamos a pedir un test de tolerancia oral, ¿ya? Y vamos a hablar del test de tolerancia más adelante. Si es un paciente que tiene una glicemia en ayuna, que es una glicemia, no un hemoglucotest, mayor o igual a 126, el valor de 126 automáticamente me dice que yo tengo que prender mis alarmas y probablemente estemos hablando de una diabetes, ¿ya? Entonces, en ese caso tenemos que hacer confirmación diagnóstica con al menos 2 exámenes mayores o igual a 126, y le vamos a decir, usted, señor, es diabético. En el caso del test de tolerancia oral, que vamos a tomar una glicemia en ayunas, y vamos a después a tomar una glicemia 2 horas postcarga de glucosa de 75 gramos, lo vamos a revisar, podemos tener los siguientes resultados. Y aquí vamos a clasificar, ¿no es cierto?, al paciente, no les voy a mostrar eso todavía para que no se me enreden, en el paciente que es normal, cuando el PTGO sale con una glicemia en ayuna y 2 horas postcarga. Acuérdense que la poscarga tiene que ser más elevada que la glicemia en ayunas, pero está dentro de los valores que aparecen acá, menor a 100 en ayunas y menor a 140 en 2 horas poscarga. Glicemia en ayuna alterada entre 100 y 125 y menor a 140, o sea, la glicemia en ayuna está un poquito elevada. La intolerancia a la glucosa oral, cuando la glicemia en ayuna es menor a 126, pero la poscarga es entre 140 y 199. Ya estamos pensando en que ese paciente está con un problema de una fase un poco más avanzada, que está camino a una diabetes. Si me aparece con una glicemia alterada en ayunas y una intolerancia a la glucosa oral, o sea, valor en ayunas de 100 a 125 y poscarga de 140 y menor a 200, o si el paciente derechamente es diabético, cuando la glicemia en ayunas es mayor o igual a 126, que ahí no necesariamente tenemos que hacer el PTGO, pero la poscarga nos sale mayor o igual a 200. En el caso que nos salga normal, que sería la primera de arriba, lo que vamos a hacer es citarlo al año que sigue, ¿no es cierto?, para poder volver a controlarlo, y probablemente vamos a pensar que antes del examen se comió un dulce o se comió, no sé, un pastel o qué sé yo. Si nos sale como prediabetes, y la prediabetes es lo que está acá, solo glicemia en ayuna alterada o solo intolerancia a la glucosa oral o las dos combinadas, vamos a aplicar estrategias, ¿ya?, para prevenir la diabetes y modificar los factores de riesgo cardiovascular, y vamos a hacer un nuevo tamizaje, o sea, le vamos a volver a tomar el PTGO de acuerdo a su nivel de riesgo cardiovascular,
¿ya? Si tiene antecedentes familiares, por supuesto que a los 3 o 4 meses le vamos a volver a hacer un PTGO. Si derechamente me sale diabético, que es la última parte de acá, ahí vamos a iniciar tratamiento. Cosas importantes que tenemos que tener presentes es que vamos a tener entonces, en resumen, dos situaciones: aquel paciente sin síntomas clásicos y aquel paciente que ya tiene síntomas, las 3P, y a ese paciente probablemente le vamos a clasificar automáticamente como diabético y le vamos a iniciar tratamiento. Si el paciente no tiene síntomas, vamos a tomar una glicemia en ayunas y el criterio va a depender de la glicemia en ayunas. Si es normal, vamos a hacerle seguimiento en un año. Si es una prediabetes, le vamos a hacer un nuevo test de tolerancia a la glucosa oral, vamos a hacer modificación de los estilos de vida y vamos a tratar de trabajar sobre los factores de riesgo. ¿Qué vamos a hacer en el caso de la diabetes tipo 2? Va a depender, ¿no es cierto? Una vez que nosotros ya decidimos que el paciente necesita empezar su tratamiento, va a depender el inicio del tratamiento y el tipo de tratamiento que nosotros le vamos a dar, si está clínicamente estable o está inestable. Y para poder determinar si el paciente está estable o inestable, vamos a tener los valores de hemoglobina glicosilada que tienen que ser menores a 7, ¿ya? De la estabilidad o inestabilidad del paciente va a depender la cantidad de controles que vamos a tener. Entonces, la primera etapa o lo primero que nosotros vamos a hacer de acuerdo a la guía clínica es, si está clínicamente estable, vamos a indicar cambios en el estilo de vida más metformina, ¿ya? Y si existe contraindicación a la metformina, vamos a utilizar sulfonilureas o inhibidores del DPP4 o tiazolidinedionas. Si el paciente está inestable, o sea, está asintomático, ha tenido baja de peso, está con cetosis, y además eso implica que tiene un riesgo alto, vamos a indicar siempre cambios en el estilo de vida, que ya un poco los vimos en la clase de hipertensión arterial, y le vamos a administrar insulina. Cuando han pasado 3 meses, yo lo voy a evaluar a ese paciente para saber cómo va, ¿no es cierto? Y le voy a pedir una hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada me sale menor a 7%, quiere decir que el paciente está estable y que el tratamiento que le estoy dando de cambio de estilo de vida más metformina, que es el primer fármaco, está siendo suficiente, por lo tanto vamos a continuar con el tratamiento y los controles van a ser entonces cada 6 meses. Si el paciente me sale con una hemoglobina entre 7 y 9, le voy a agregar a la metformina una sulfonilurea, ¿ya? Y le vamos a volver a controlar hemoglobina glicosilada en 3 a 6 meses. Si el paciente me sale con una hemoglobina glicosilada mayor a 9, quiere decir que el paciente está, ¿no es cierto?, con una inestabilidad en su tratamiento, y aquí lo que vamos a hacer es derechamente administrar metformina más una insulina NPH, ¿ya? Las insulinas las vamos a ver en otra clase, así que calma. Si en este paciente que me salió con 7 a 9, que no estaba respondiendo bien al tratamiento, pero no está tan mal, le administré le sumé la sulfonilurea, ¿ya? Y no logré resultados en 3 meses, lo que tengo que hacer es agregarle a la metformina más la sulfonilurea una NPH nocturna. O sea, le voy a administrar insulina como refuerzo a los medicamentos orales. Y si en estos dos casos, no hay mejoría en 3 meses, tiene que ser evaluado por un especialista y generalmente el especialista le va a dar insulina de manera intensiva, o sea, durante el día y durante la noche, asociada o no a metformina. Así es más o menos cómo se van manejando los pacientes diabéticos, y siempre para todos los
digamos, estilos de tratamiento o las etapas de tratamiento o la clínica del paciente, tenemos que partir con la base de los cambios en los estilos de vida. No podemos indicar medicamentos sin indicar antes los cambios de estilo de vida. Tenemos que pensar también que este paciente, que es diabético, probablemente también es hipertenso, es dislipidémico, es obeso, es fumador, etc. Por lo tanto, de eso específicamente y de su compensación de las otras patologías, va a depender cada cuánto yo lo voy a citar. Si es un paciente con muchos riesgos y que veo que se porta más o menos malito, lo voy a citar cada 3 o cada 4 meses, ¿ya? Para controlarlo, que efectivamente esté siguiendo el tratamiento, de que las otras patologías estén también controladas, y así en la misma atención yo controlo todas las otras patologías o todos los otros factores de riesgo que tiene. Si el paciente se porta bien, responde bien al tratamiento, tiene buena adherencia al tratamiento, le hice el test de Molinsky-Green y me sale súper bueno y tengo buenos resultados, el paciente se mantiene compensado y su hemoglobina glicosilada se mantiene bajo 7, lo más probable es que yo le voy a distanciar los controles, le voy a dar las recetas para que retire sus medicamentos y el control va a ser cada 6 meses. Los criterios para establecer los controles van a depender de la estabilidad del paciente, de la cantidad de medicamentos que esté tomando, de la adherencia al tratamiento, de los recursos con los que cuente el centro de salud, porque si yo no tengo más que una enfermera, no puedo citar a todos los pacientes cada 3 meses porque va a ser imposible ver, ¿ya? Entonces tenemos que juntar todas esas variables para poder determinar cada cuánto voy a citar a ese paciente. Vamos a dejarlo hasta aquí, esta primera parte, que es la generalidad, y vamos a hablar a continuación de la resistencia a la insulina, que generalmente es un tema que les complica un poco.